Así es, mis queridos alumnos del segundo año A, John Murray del Colegio Lim. Hoy día viernes, viernes 9 de abril, nos reunimos para poder conversar sobre otro capítulo apasionante del mundo de las letras, especialmente de la literatura. Acabamos de ver un video y este video nos dice cómo están clasificadas las obras literarias. Entonces, usted ya debe entender y saber que no todos los libros que existen son obras literarias. No. Por eso, una cosa es libro y otra cosa es obra literaria. Está mal dicho si yo le digo, a ver, como profesor de literatura y plan lector, ¿has traído tu libro que estamos leyendo en plan lector? Y usted me va a decir, profesor, disculpe, pero no es un libro, sino debería haber usted dicho si ha traído su obra literaria. Ah, discúlpame, alumno. Muy bien. ¿Ya? Entonces, como hace un momento también le decía, un libro de geometría, un libro de economía, un libro interespacial, un libro de astros, un libro de geografía, un libro de historia inclusive, porque ahí hay una confusión, no son obras literarias. Las obras literarias son de estos tres géneros literarios. El género épico-narrativo, en donde ahí hay historias, narraciones de cosas ficticias, cosas imaginadas, cosas reales también, que un narrador nos cuenta. O también puede haber poesías, muchas poesías, muchos poemas, muchas elegías, muchos sonetos. Pero también pueden haber obras de teatro. Las obras de teatro han sido escritas ¿para qué? Para entretenimiento. La narrativa también nos entretiene, bien Iván. Pero específicamente, ¿cuál es la de las obras de teatro? Ahí lo dice en el video, lo dice inclusive. A ver. Las de drama. Género dramático. No. Es para que sea representado en público. Ahí está la diferencia, mire. Entonces, las obras dramáticas, también conocido como teatro, son para ser representadas en público, que es diferente a una novela. No, nosotros no podemos representar la novela que estamos leyendo, por ejemplo. Podemos hacer unas ciertas cositas, ¿no? Pero adaptarle. Pero las obras de teatro están justamente hechas para ser representadas en público. ¿Okay? Como por ejemplo Romeo y Julieta. Si uno revisa esa obra, vas a encontrar que es diferente a una obra narrativa. Ahí hay guiones, hay personajes, ¿no? Están en mayúsculas, o sea, escritas así, está dividido en escenas, es diferente. Y la poesía, ni modo, pues la poesía no es igual, pues, ¿no? En ese sentido. Bien, mis queridos alumnos, entonces aquí vamos a ir desarrollando algo más una situación más dirigida a lo que el día de hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver entonces los géneros literarios y el primer género, épico narrativo. Muy bien. A ver, les he preparado justamente una diapositiva y ahí está. Los géneros literarios y el primero, que se llama el género épico narrativo. Muy bien. Vamos a dividir hoy del primer género. Pero antes debemos remontarnos a dónde. Tenemos que irnos a dónde. Ese dibujito, ¿qué le representa? ¿De fondo? Claro, el dibujo que le... No, todo el dibujo, ¿por qué le representa? A ver, ¿qué cosa se imaginan ustedes? Puede ser un libro o cualquier obra. Escribiendo un libro literario. Escribiendo.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Todo, pues hay que verlo todo, ¿ah? No solamente, pues, al pajarito que está aquí o al búho. Todo. A propósito, yo también tengo mi búho, mira acá, a ver. ¿Lo ven? Sí, profe. Ahí está mi búho. Este búho representa algo, ¿ah? Esto no es cualquiera. ¿Cómo está? Mira, ve, ¿cómo está representado el búho? Eso lo voy a explicar luego, ¿no? Esto data desde qué época, mira. Por eso es lo que quiero que sepa el Profe, dibujo. me parece que el búho tuviera un sombrero. Ya, muy bien. En sombrero, pero sí no, ya, ahora le voy a explicar. A ver, pero en el gráfico que vemos ahí, ¿qué cosa nos representará? Nadie se imagina, nadie, a ver, da más ofertas. ¿En qué época estará esto? ¿De qué época viene? Época 1400, 1300. Se pierde. Pierre ha vivido por si acaso en esos años, ¿no? O año 900. Chicos, esto pertenece a ver, échate, a ver. Ya, Pierre me dice, ya, hijo, ya. Puedes apagar tu cámara, no hay problema, ya estamos en exposición ahí puedes apagar tu cámara, no hay problema. Cielo, 1950. ¿Ustedes creen que en 1950 así la gente se vestía? No. No, 1950, por ejemplo, son sus abuelitos o bisabuelitos, tranquilamente. En el año. Esto data de la época de la antigua Grecia, de la antigua Grecia. No, siglo XV tampoco. Uy, estamos hablando de 4000 años antes de Cristo. 4000 años antes de Cristo. Si Cristo comienza con el año 1, 2, 3, 4, hasta el año 2021, que ahora estamos, pues esto data del año 4000 años antes de Cristo se desarrolló una cultura conocida como la cultura griega. Grecia, la antigua Grecia. Allí nacieron los más grandes hombres que ha dado, digamos, la naturaleza o la vida. Aquí muchos grandes hombres inspirados en las ciencias, en las artes, en la literatura, en la medicina, nacieron. Aquí por primera vez se conoció la medicina en Grecia. A ver, rápido googleé sinónimo de médico. Rápido, ¿quién me dice? ¿Doctor? No, doctor. No, doctor no. Sinónimo de médico. Facultativo. No, otro. ¿Galeno? Clínico. Galeno, muy bien, alguien dijo galeno. Galeno, aquí está. Galeno. Miren, chicos. A El ver, padre Alonso, de la medicina. levantó su mano, Alonso, dígame. No, yo fui el que dijo Galeno. Muy bien, Alonso, sí, muy bien. Galeno. Ahora a los médicos también tú le puedes decir galeno. Profe, Galeno, el padre de la medicina. Entonces. Del apellido del célebre médico griego. Muy bien. No, los griegos no tenían apellido ni nombre, solamente un nombre, nada más. Por ejemplo, el primer médico es un médico griego. Se llamó Galeno. Por eso que a los médicos también ahora le pueden decir Galeno, en honor a Galeno, el primer médico en Grecia. Por ejemplo, ustedes hasta ahora están estudiando lo que es Pitágoras. Pitágoras fue un gran matemático griego. Miren, desde hace 4000 años antes de Cristo. Todavía ustedes siguen estudiando sus fórmulas. Y seguirán estudiando sus fórmulas hasta cuando la humanidad desaparezca. ¿Por qué? Porque estos hombres han dado y han puesto los primeros cimientos para lo que se llama la civilización humana. Entonces, ellos creyeron en un animalito, en un ave, que se llamaba el búho, porque el búho era ellos le dicen, un ave muy observador
que siempre está puesta en esa posición observando todo. Entonces los griegos dijeron que el búho es un animal o sinónimo de conocimiento, sinónimo de conocimiento. Hay, por ejemplo, mi búho, lo ves con algunos libros aquí, algunos libros. Esto significa que se ha graduado, entonces un intelectual. Entonces lo tengo aquí como mi adorno en mi escritorio. Cuando vienen mis clientes, el búho son los primeros que los observan. Cuando digo cliente, no vayan a pensar que yo soy hechicero, que yo soy brujo, no, no. Clientes cuando digo, bueno, ustedes saben que yo también soy abogado. Sí, Entonces, usted no digo que usted es abogado. y me vienen a consultar y entonces ahí conversamos. Entonces, mis queridos alumnos, ¿quién creen que entonces inventó esto de los géneros literarios? Un antiguo griego, el padre quizá de todas las ciencias y conocimientos, el gran Aristóteles. Aristóteles va a pasar por la historia a través de los siglos y de los siglos, porque un hombre completísimo, matemático, físico, científico, literato. Entonces, él, filósofo, ni qué decir, pues, ¿no? Entonces, con Aristóteles comienza ya a diferenciarse lo que es el épico, el lírico y el dramático. Ahí tenemos a los tres géneros literarios. Él, por primera vez, divide a la literatura. Muy bien, ¿algo más? Un sabio, claro. Salazariana, muy bien, claro. Muy bien. Nos vamos entonces ahora sí a ver el primer género. ¿Qué es el género épico narrativo? Un ejemplo más claro es de la novela que estamos leyendo. ¿Qué novela estamos leyendo? El amor que El vence. amor que ven. El amor que vence. El amor que vence. Esa obra literaria pertenece al género narrativo. Profesor, ¿por qué no dice épico? ¿Por qué? Porque lo épico es solamente en la antigüedad que se escribía. Ahora también puedes escribir algo épico, ¿ya? Algo épico, pero ya no tanto como antes todo se escribía desde el punto de vista épico. Ahora ya no, ahora es más narrativo. Por ejemplo, las novelas literarias, los cuentos literarios, ¿verdad? Fábulas ya casi no se escriben, porque las fábulas que siempre lo hemos leído también datan, los de Esopo, el autor Esopo, por ejemplo, es el más grande fabulista. ¿De dónde creen que es Esopo? Pregunta de examen de admisión a ver a San Marcos. ¿De dónde creen que es Esopo? Griego. Griego, muy bien, griego. Mira, de la antigua Grecia. Hay un autor también fabulista que es conocido, es un español. Del 564 a.C. Se dan cuenta, Pierre, ya investigó muy bien Pierre. Pero hay otro que también es más reciente digo, no es porque recién hace 10 años, 20 años, no. Estamos hablando del gran Samaniego, Félix Samaniego, fabulista español, Félix Samaniego. Ya no se escribe fábula en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ha desplazado y ahora mayormente se escribe novelas literarias. Novelas, mira, un nuevo sujeto aparece, ¿verdad? En ese sentido, entonces, mis queridos alumnos, se va desarrollando esto de lo que es el género épico narrativo. Entonces, ¿qué cosa es el género épico narrativo? Es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias, sucesos o acontecimientos que constituyen una historia ajena, en la mayoría de los casos, a los sentimientos del profesor. Explíqueme a ver cómo es esto. Siempre en una narración usted va a encontrar una historia. Siempre. Ahora, esta historia puede ser real o puede ser imaginaria o ficticia.
¿Claro? ¿Claro? Ahora, ¿qué cosa te va a narrar? Sucesos, acontecimientos. Por ejemplo, ¿no? La novela. ¿Qué cosa nos está narrando? Que estamos leyendo, la novela. ¿Qué cosa nos está señalando? A ver. ¿Nadie? Una historia, pues, hijo. Una historia nos está comentando. Una historia nos está comentando. ¿Verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Hechos reales. Hechos reales, muy bien. En este caso, la novela que estamos leyendo es un hecho real porque es una historia que le ha sucedido a Richard Worman, ¿verdad? Ficticios también, pero creíbles. Claro, ficticios. Más adelante vamos a ver en qué punto podemos coincidir con los ficticios. La relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida, que es lo que le da un valor especial a la lectura. Entonces, a veces los escritores que ya tienen cierta experiencia, muchas veces esas emociones lo traslada cuando nos cuenta una historia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué características tiene, mis queridos alumnos? ¿Qué características tiene un género épico narrativo? Puede basarse en hechos verdaderos, miren. Pueden basarse en hechos verdaderos. El caso de la novela, eso es un ejemplo claro. Hechos verdaderos. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Bien, Piero, a ver, sí, te estaba votando, hijo, ya, muy bien, ya, trata a ver de solucionar eso. Bien, Piero, bien, hijo, a ver, trata de ver eso, ¿ya? Bien, no te preocupes, si te ves de repente mucha exigencia, no prendas tu cámara, ¿ya? La narración se realiza en pasado, miren, chicos, la narración se realiza en pasado. La historia que nos cuenta, ¿es pasado o no? ¿Por qué nosotros consideramos que es pasado? A ver, ¿por qué se han dado cuenta que es pasado la novela que estamos leyendo? ¿Qué atrás dice? Por la Guerra Porque Mundial. Richard cuenta cuando era más joven. Historias del pasado. Claro, porque habla de qué año. En los años 1942 y 43, claro, es un hecho pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿eh? El narrador, profesor, ¿y qué pasa si es una novela de ciencia ficción? ¿Habla de futuro? ¿Del futuro? ¿Ustedes creen? ¿Ese autor sabrá cómo será el futuro? A ver. No, no sabe. Claro, es solamente una historia inventada, imaginada. Una historia inventada. Claro, inventada. Tanto No sabemos. de naves, cohetes. Claro, nadie sabe cómo será el futuro. Alguien ha predecido, alguien me ha dicho de que, por ejemplo, el 2020 íbamos a sufrir esto, lo que estamos sufriendo ahora. No. Nadie. No, profesor, nadie lo sabía. Claro, entonces Nadie. si alguien hubiera escrito pues una historia, qué bonito, si de repente en el año de 1990 o en el 2000 nos hubieran dicho, miren, ¿sabe qué cosa en el año 2020, 2020 va a ocasionarse, va a darse una gran epidemia, ¿no? Entonces, los científicos, todos hubieran estado preparados, pero nadie sabe el futuro, mis queridos, solamente Dios. Ojo. Entonces, ante eso ya no es pues un hecho pasado. Ah, profesor, pero entonces usted nos está diciendo la narración se realiza en pasado. Profesor, ¿y qué pasa con el futuro? Sí, pues el futuro es solamente ciencia y ficción, como dice su nombre, ciencia y ficción, o es ficción nada más. ¿Claro? ¿El narrador puede aparecer en la obra o no? Ah, profesor, claro. Por ejemplo, yo con tercer año estoy leyendo la obra El diario de Ana Frank, de Planeta. Y allí la niña o esta adolescente cuenta su historia de cómo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y allí, en este caso, la autora participa en la obra. Ah, entonces en un género épico narrativo, claro, puede aparecer. Se utiliza la prosa o el verso largo. Ustedes han visto ahí en el video, cuando él sale agarrando un libro y lee, ¿no? Dicen prosa, verso. Comienza, pues, ¿qué cosa es prosa o verso largo? Es cuando nos narra una historia, ¿no? Había una vez, no, por ejemplo, la obra del Quijote de la Mancha comienza.
en un lugar de La Mancha existió un personaje llamado Alonso Quijano, y así, ¿no? Eso es, ¿qué cosa? Verso o prosa largo, ¿ok? Tiende a incluir los demás géneros líricos. Aquí, dramático, didáctico. Razón por la cual es de mayor extensión. Puede presentar divisiones en su estructura externa, tales como capítulos, epígrafes. Claro, nuestra novela también, por ejemplo, ¿qué cosa presenta? ¿Cómo está dividida nuestra novela? Capítulos. En capítulos. De capítulos, pues a través de capítulos. Muy bien, ahí está. Pueden ser de forma directa o indirecta, mire. ¿No? Puede ser de dos formas, directa e indirecta. Directa puede ser cuando esta persona ha participado en esa historia. Directa. Indirecta, cuando nos va a contar, porque ahí también le contaron. Directa, ¿cuál será? El diario de Ana Frank. Directa, ¿cuál será? La novela que estamos leyendo. Porque la historia de ¿quién? De Richard. ¿Se dan cuenta? De Richard Ward. Indirecta no. Indirecta, pues, cuando yo invento un cuento. Invento una historia en donde yo no tengo nada que ver allí. Ah, muy bien, profesor. También puede ser de carácter ideológico. Y la novela, una vez más, tengo que recurrir al ejemplo. ¿De qué carácter ideológico es nuestra novela que estamos leyendo? A ver, el que me dice, le pongo su notita. Repito la pregunta para los distraíditos que están por allí ya pensando en el almuerzo. A ver. ¿Qué carácter ideológico tiene la novela que estamos leyendo? Ideológico viene de idea, o sea, ¿qué cosa, no? De lo que piensa la persona, de lo que es la persona. A ver, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se escuchan los grillos. Alumnos del segundo A, ¿existen? ¿Están allí? ¿Me escuchan? Sí, profe. No, se rinde. Filosófico. Filosófico. Ah, no. A ver. Es de carácter ideológico. Ah, el chat. A ver, en el chat. ¿Qué dice el chat? ¿Qué será? Evangélico, cielo Vilcaluri, tú siempre sorprendiéndonos. Claro. De carácter religioso, evangélico, pues. Ahora díganme ustedes, esta novela que estamos leyendo, ¿a quiénes mayormente le interesará? A los cristianos, pues, como nosotros. Tiene entonces un carácter ideológico. Ideológico. No les va a gustar, pues, a todos, ¿no? En cambio, si, por ejemplo, escribe un autor, digamos, claro, a los cristianos, muy bien, Salas. En cambio, por ejemplo, a los que, por ejemplo, escribe Mario Vargas Llosa, escribe una novela, allí sí, pues, se reprende a la gran mayoría que les va a gustar, al que le gusta la literatura. Sea esta de qué, sea esta, pues, evangélico, católico, que de repente no cree en Dios, o que de repente, bueno, pues para todos, ¿no? Magnificación de la figura del héroe. Ah, cuando hablamos del género épico, mis queridos alumnos, allí van a resaltar a un personaje. De ese personaje van a hablar miles de sus hazañas que ha hecho. Por ejemplo, la obra La Ilíada. En la película Troya, les recomiendo que vean, porque ahí si quieren analizar un poco la literatura griega, la película Troya, por ejemplo, ahí habla de un personaje. ¿Quién será ese personaje? Si lo han visto. Aquiles. Muy bien, Gabriel. Aquiles. Las hazañas de Aquiles. Y si uno lee, por ejemplo, el Mío Cid, que es una literatura española, van a resaltar de Alonso, que estoy hablando. Hablarán de las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, un héroe máximo de España que ha tenido. Entonces, esas obras serán escritas épicamente. Entonces, ya vamos diferenciando, mire.
Profesor, pero si esa obra que yo estoy leyendo no tiene nada de épico, solamente nos están contando una historia, ¿qué será? ¿Narra? Profe, ¿Narra? narra. Narrativo, pues Narrativo. narrativo, nada más, Ah. ya no será épico. Épico, entonces, ¿qué será? Cuando van a enaltecer, van a engrandecer las hazañas del personaje. Ejemplo, en la obra de la Ilíada. En la obra de la Ilíada, allí van a resaltar la figura de quién, de este gran personaje llamado Aquiles. Y también de Odiseo, ¿no? En cambio, en la segunda obra, en la otra saga, de la misma historia, que es la Odisea, allí hablarán de Odiseo, ¿no? Entonces ahí está, más o menos para que usted tenga una idea. ¿Qué cosa compone el género épico narrativo? Está compuesto por un narrador. ¿Quién es ese narrador? El que cuenta los acontecimientos de la historia, miren chicos. Sí, Pueden presentarse como narrador protagonista, miren, ¿eh? Cuando habla, escúchame bien y eso ya se te va grabando para los próximos años y todo, y usted debe saber diferenciar. Cuando en la obra habla de la historia de un personaje, de uno en especial, de él, y donde él está presente, es una obra autobiográfica, mis queridos alumnitos. Es una obra autobiográfica. Pero si el narrador observa nada más, o sea, nos cuenta nada más y observa todos los hechos, a ese narrador observador. Pero si el narrador está en todas las historias, es un narrador omnisciente. ¿Ok? ¿Quiénes serán los personajes? Mira, segundo elemento, personajes. Y siempre nosotros hemos escuchado hablar de personajes principales y personajes secundarios, ¿verdad? secundarios, profe. Muy bien. Los personajes principales y secundarios siempre van a ser descritos. Siempre Los van a personajes ser principales aparecen en casi Ah, toda lo la que aparece en obra. el inicio de la obra. Claro, Y los secundarios. y Y van los a ser secundarios van a ser- aparecen pocas veces. muy bien, y van a ser descritos cada uno de ellos. Por ejemplo, la obra nos describe quién fue Richard. ¿Qué fue? ¿Qué Un cosa judío. fue? Un judío. Richard fue un judío. Ya, pero antes de judío era un ateo. Ateo, era un ateo. Ateo. Pues. Ateo. Era un Después, ateo, luego judío. claro, y luego se convierte al Y luego cristiano. se convierte a evangélico. Claro, entonces Y mira, después su esposa. claro, entonces mira, allí nos describe. Y una obra narrativa, mis queridos alumnos, nos va también describiendo cómo son nuestros personajes. Pueden ser desde el punto de vista psicológicos o físicos. Si es psicológicos, ¿qué nos dirán del Quijote de la Mancha? En ese videíto que les pasé. A De ver, que él era un escritor, no, el Quijote un de la Mancha. lector. Un lector. Leía muchos libros Tenía de su burrito. caballeros, que tenía luego su- por eso se volvió medio loco y creía que era un caballero. Muy bien, Pierre, Entonces- está atento entonces. Por leer tantas aventuras de caballeros creía que los marinos eran monstruos gigantes. Cielo, a ver, dígame. Muy bien, Pierre. A ver, por ejemplo, Micrófono. psicológicamente, el Quijote de la Mancha nos describe el autor. ¿Quién fue? Fue un hombre que leía tantas historias de caballería hasta que un día se vuelve loquito. Y se cree que es un caballero y tiene que salir a recorrer el mundo. Y contrata pues a un sirviente que es que es el Sancho Panza, que aquí está, pues miren, acá los tengo, miren, ya los he traído desde España, desde el mundo de su cabecita, ahí está, miren, ¿lo ven? Sí, Sí, profesor. profe. Ahí está, mire, el Quijote, Don Quijote de la Mancha, Sancho su Panza. caballo, Su caballo y Racín. Sancho Panza. ahí Sancho está, Panza. mire, ahí ve. Su caballo, ¿cómo se llamaba? Rocinante. 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 Muy bien, ahí Don están Quijote, Rocinante y Sancho Panza. los personajes de Esos son los personajes principales. Muy Qué bien. bonito, profe, qué bonito. Y aquí también hay una historia.
Una historia. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Primero tenemos el primer componente que viene a ser el narrador, ¿no? Que nos va a contar. El segundo son personajes, los personajes. El tercero es la historia. Y esta historia siempre va a tener tres partes. Una introducción, un nudo y un desenlace. La introducción, ¿qué cosa nos dice? Nos describirá primero cómo son los personajes, etcétera, etcétera. Nosotros ya hemos pasado en nuestra novela que estamos leyendo la introducción. Ya estamos ya en el nudo. Las acciones, las cosas que van pasando, ¿no? Imagínate, Richard, está asustado porque ya se viene la invasión a Rumanía, no sé qué va a pasar, por otro lado están los de la Unión Soviética, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuando ya terminamos la novela, o la historia, será el desenlace. Entonces, esto se llama historia. El espacio, ¿en qué lugar se suscitan los hechos? En la novela, según la novela que estamos leyendo. ¿Qué cosa es espacio? Es lugar donde suceden las acciones realizadas por los personajes y contadas por el narrador. Rumania. Rumanía, muy bien. Profe, yo había dicho Rumanía. Rumanía. Gabrielito, en tu mente habrás dicho, pero no te escuchaste. Profe, lo dije, pero vimos. Ahora tú apagó tu micrófono, ¿ves? Rumanía, ahí está. ¿Qué cosa se llama eso? Espacio, lugar donde suceden los hechos. Pero también hay un tiempo, la época en la que se da el relato. ¿Cuál será el tiempo? A ver, en la obra que estamos 1942. Muy bien, 1942, ¿no? Esta vez sí lo dije. Era por la Segunda Guerra Mundial. Durante Sí. la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Pierre, muy bien, Gabriel. Los Porque demás Hitler da participen. una orden. Los demás participen también, ¿ah? Parece que solamente en el segundo hay 2 alumnos. Pero el chat también, a ver. Por lo de Hitler. Muy bien, Alonso, claro, ahí lo relaciona rápido, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos pasando, seguimos avanzando, y aquí, por ejemplo, vamos a tener cuáles son los subgéneros, o sea, cómo está dividido el género épico narrativo. ¿Con qué clases? Primero el épico, ¿ya? Primero el épico. El épico está dividido en estos 4. La epopeya, la epístola, los cantares de gesta y los romances. Profesor, a ver, ¿qué cosa es? Epopeya me suena como epopeya. A ver, profe, ¿qué cosa es? Epopeya es cuando solamente la obra épica, está escrito en épico, solamente se resalta todas las aventuras de ese personaje. Eso es una epopeya. Ejemplo, la obra de la Ilíada y la Odisea. Resaltan al personaje en la Ilíada de ¿quién? ¿De quién? El que tiene la debilidad en su talón. ¿Cómo se llama? Aquiles. Aquiles, porque le tiraron un flechazo en el talón. Claro. Por ejemplo, allí habla sobremente las hazañas de este gran personaje llamado Aquiles. ¿Qué cosa es una epístola? Profe, una epístola, parece pistola, no tiene nada que ver. Ojo, la epístola, mis queridos alumnitos, está relacionada. Muy bien, Gabriel. Pero ¿cómo quiero explicarte? A ver, ¿por qué, profesor, las cartas se han constituido también en un subgénero? Porque antes las cartas tenían ese valor que tú tenías que contar toda una historia. Ejemplo, imaginémonos que no hay nada de tecnología ahora. No tenemos teléfono, no tenemos celular, no tenemos internet, no tenemos WhatsApp, no tenemos nada para comunicarnos. Y de pronto, a ver, vamos a ver quién está presente por allí. Pierre Valentino le llega una beca. Wow. Le dice que Pierre Valentino se tiene que ir a Europa a estudiar su carrera. Terminar su carrera. Entonces Pierre llega el momento, se despide de toda su familia y su mamá al final le dice, hijo, me escribes, le dice.
Y él dice, sí, mamá, pierda cuidado, te voy a escribir. Pero ahora, ¿qué decimos? En esta época, ¿qué decimos? Si la mamá, la mamá, ¿qué le dirá al hijo? Hijo, Me escribes. no, Llamas. en la actualidad, me Me llamas, llamas. me llamas. Entonces, antes se decía, me escribes. ¿Por qué? Ok, Porque no pero ahora existía el me teléfono. llamas. Te mandaban por cartas. Entonces, Ahora le mandan un WhatsApp nomás. claro, Mandas- y ahí, ¿no? Dabas una carta. Con fotitos y todo, ¿no? Mandas una carta. Muy bien. Entonces, ahí vamos viendo, entonces ya Pierre está allá y y a los 2 meses tiene que escribirle a la mamá una carta. Y esa carta no va a ser, pues, mamá, sí estoy bien y chao. No. Tiene que contar a ver cómo le ha recibido el país, quiénes son sus amigos, cómo se da la situación, cómo está en su curso, si se acostumbra o no. Sí, mamá, la parte afectiva ya por ahí dirá, sí, mamá, los extraño a ustedes, extraño mi ceviche, mi anticucho, mi arroz con pollo que me preparabas, etcétera, etcétera. Entonces, toda una carta, jóvenes. Anteriormente esas cartas se constituían también como un subgénero literario y conocido como epístola. Por eso que le digo, ya no se escribe, ya no se estila esto. Ahora ya por la tecnología. Los cantares de gesta. ¿Qué cosa es un cantar de gesta? De pronto, el juglar se iba visitaba de pueblos en pueblos y lo reunía. Digamos que imaginemos nosotros vivimos en la Edad Media, ¿ya? Y mi Perú está. Entonces dice, vamos a reunirnos. Sí, Gabriel. Pero fue un cantar de gestas sin nombre dado de la epopeya escrita en la Edad Media. Claro. Estamos nosotros en la Edad Media. Ahorita nosotros estamos imaginariamente viviendo en la Edad Media, ¿ya? Entonces, va a venir un cantar de gesta, va a venir un juglar. Nos va a contar en el que, a ver, ¿qué he conocido un parque en mi Perú? Donde se reúnen ustedes, rápido. La J. Ya, la J. El parque de la J va a llegar un cantar de gesta. Entonces, antes era así, se reunían todos y este cantar de gesta narraba historias, por eso, de gestos de algún personaje, etc. Pero habían también cantantes, trovadores se le llamaban, ¿no? Los jarchas eran los que cantaban. Bien, y los romances definitivamente, antes pues no existían las telenovelas, entonces los romances también se dieron. Ahora mamá, papá, tú mismo te pegas a novelas, ¿no? Muy bien, y dentro del subgénero narrativo, hemos pasado ya lo épico, ahora es lo narrativo, aquí tenemos, mira, los cuentos. Los cuentos pueden ser populares o los cuentos pueden ser literarios. Populares, la que usted desde muy niño ha escuchado. Los 3 cerditos. Los 3 cerditos, los 7 La Caperucita Roja. la Caperucita. La Caperucita Roja. Hansel y Gretel. Hansel, no, ese no lo he escuchado yo por eso. ¿Ya? De repente por ahí también Pulgarcito, de repente pues no sé, Pulgarcito. el gato con botas, etcétera, etcétera. Esos son cuentos populares. Pero cuentos literarios, profesor, los cuentos literarios ya cambian, que tienen ya un grado mayor. Por ejemplo, Caballero Carmelo, Gallinazo sin plumas, Del niño junto al cielo, etcétera, etcétera. Hay muchos cuentos. Ahora, el Caballero Carmelo, muy bien, Alonso. ¿Cómo diferencias un cuento de una novela? ¿Quién me dice? Que las novelas son más como que... ¿En la novela hay diálogos? Novela En los cuentos también pueden ir. El cuento es un poco más animado, en cambio la novela es un poco más como que más dramática. Más realista. No. A ver, opinen los demás. La novela cuenta hechos reales o ficticios. No, también un cuento puede ser real o ficticio. La novela Por favor, Las novelas son más participantes los humanos. Ya. A ver, hijos, ¿cómo diferencia entre un cuento y una novela? Fácil, fácil, fácil. No. Ahora les explico. Un cuento es corto. Una novela es más muy larga. muy Es amplia. más extensa. Más extensa. Ahí está la diferencia. ¿Claro? ¿Ya?
Ahí está, dice, novela radica en la extensión, ya que el cuento es definido como una narración corta, mientras que la novela es definida como una narración mayor. ¿Quién nos lo dice esa? Muy bien, Natalia Alves, muy bien, ahí está indagando, alumnos indagadores, muy bien. Ahí está la diferencia. Un cuento, escúchame, un cuento es corto, mientras que una novela es más extensa. Ahí está la diferencia. En los dos hay diálogos, en los dos hay personajes, en los dos son pueden ser ficticios, pueden ser reales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Profe, eso se lo envió al chat. Ah, ya, muy bien. Sí, sí, ahí he leído también, claro, Pierre también, y acá también nos ha mandado ya inicialmente Alves, ¿no? Está bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí está, mis queridos alumnos. Las fábulas, ya sabemos qué cosas son fábulas. El más grande de los fabulistas son dos, pero el el máximo, ¿quién será? De todos los tiempos. Mario. Mario Vargas Llosa. Mario. César Vallejo. Mario, no, fabulista, fabulista. Uy, son preguntas que bonito que uno tiene que saber. El más grande de los fabulistas fue Esopo, un griego. Esopo. Esopo, profe. Griego. Después está Félix Samaniego, español. Hemos tenido también un fabulista peruano. Si alguien me dice por allí, mientras yo explico, me dicen o escriben en el chat, perfecto. Fabulista peruano. Abraham Valderomar. No, pues es el cuentista. Cuentista. Ah. Él fue cuentista. Entonces las leyendas, miren, las leyendas también es parte del subgénero narrativo. Y aquí, a ver, ya, a ver, se activó el chat. A ver, ¿qué nos dice el chat? Mario Melgar. Ah, puede ser. Mariano Melgar Alonso Saavedra. Muy bien, el más grande de los fabulistas. Ah, profesor, le he escrito mal. ¡Ay, ve Blanquito! Claro, Mariano Melgar. Para los dos, ¿ah? Para Alonso y para Blanco. Ahora vamos a ponerle su puntito respectivo, y también a Gabriel y también a Pierre, que están interviniendo bastante. Entonces, ahora les quiero mostrar algo a propósito de leyendas, mitos. Miren lo que me he comprado últimamente. Una colección de 4 libritos. Y ahí está el primero, vamos a sacar, que está relacionado con leyendas con criaturas mitológicas. El empaste es hermoso, por eso me ha gustado. Y aquí tenemos, miren, los gráficos, cómo están dibujados, todo es imaginativo. Mira cómo la imaginación puede llegar a convertir también el arte. Miren, el enfrentamiento. Esto, por ejemplo, es una leyenda. Esto es una leyenda. ¿Esto ha existido? No. Aquí te están explicando de cómo algún momento los seres mitológicos quisieron venir a la tierra y apoderarse, pero habían hombres en las hazañas que contaba que defendieron ello. Y así vamos sucesivamente apreciando todas las historias que se van dando en esto de lo que nosotros estamos desarrollando. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese libro? Profe, ¿cómo se llama esto para comprar? Es una colección de, a ver, aquí, sí, es una colección de 4 obras que están divididas en leyendas con criaturas mitológicas, leyendas con dragones del mundo, leyendas con vampiros escalofriantes, leyendas con fantasma de todos los tiempos. Ahí está. Por ejemplo, el de fantasma. ¿Por dónde lo compró, profe? ¿Por dónde lo compró? En el WhatsApp lo he encontrado. Ahí está. Por ejemplo, esta es leyenda de fantasma de vampiro. Entonces, esto para mi fin de semana lo voy a leer, me voy a entretener y lo vamos a ver. Ahí está. Entonces, miren, mis queridos alumnitos, tenemos aquí a la mano nuestras leyendas. Eso también está dentro del subgénero narrativo. Dentro del género narrativo. Y aquí está lo que les decía hace un momento, mira. ¿Qué cosa es un mester de juglaría? Esto es un juglar, miren, un juglar que va y cuenta las historias, se ponían en la Edad Media. Los jarchas eran los que cantaban. ¿Qué cosa el juglar? ¿Qué cosa contaba? Cantares de gesta, como el poema del mío Cid. Y el mester de clerecía era aquel ya que, de alguna manera,
escribía ya cosas más cultas, ¿no? De temas religiosos de la época. De la época. Bien, ahora sí, vamos entonces a desarrollar nuestras actividades en la clase, ¿ya? Ojo, esta actividad no la van a escribir en el cuaderno, no. La vamos a hacer ahora, todavía tenemos tiempo, ¿ya? Para que no lleven tarea en casa y de esa manera Nos yo... quedan 15 minutos. Uy, todavía. Entonces ahí vamos a desarrollar. A ver, dijo un ciego. Vamos. ¿Qué dice aquí? Segundo A. A ver, redacte brevemente un cuento. A ver, nombre de cuentos, rápido. Entre popular... El Caperucita Caballero Roja. Carmelo. El Gato Caballero con Carmelo, ¿es cuento literario o es cuento popular? Cuento literario. Cuento Literario. Cuento Literario. Muy bien. Una leyenda, ¿qué cosa nos explica una leyenda? Cosas Juan de Capa, que pueden mamá ser de ella. reales. Son lugares donde se ocurren los hechos, son reales, pero los personajes son ficticios. A ver, no siempre una leyenda nos explica un origen de algo, pero también puede ser reales conjuntamente con algo de cosas ficticias, ¿ok? La leyenda de los hermanos Aya, la leyenda de Manco Cápac, la leyenda de los dioses mitológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Una fábula ya también hemos desarrollado qué cosa es una fábula. Una fábula es donde está presente qué cosa. Donde hablan de animales. Exacto. Una enseñanza. Dos cosas fundamentales que tiene una fábula. La presencia de cosas o animales, pero personificadas. Y que nos deja una enseñanza. En cambio, Una moraleja. Enseñanza. moraleja. Un mito, ¿qué será? Un mito es la que nos va a ¿qué cosa? A contar Muy cosas ficticio. ficticias. Nos va a explicar unas cosas sobrenaturales. Por ejemplo, ¿no? El mar cuando golpea, el griego le puso un nombre, que ahí quien estaba presente, Poseidón. Era el dios del mar o de los mares y de las aguas. Eso es un mito. Cuando sonaba fuerte, ¿quién era? El dios Thor, ¿no? Thor. Dios del rayo. Diferencia entre un cuento y una fábula. Muy bien, ya sabes lo que es un cuento y una fábula, ¿no? Ambos son historias, pero el cuento puede narrarnos hechos reales o también ficticios. Pero una fábula sí no, necesariamente esto es ficticio, pero nos trae una enseñanza. Muy bien, mis queridos alumnos, de esta manera hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Muy bien. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?